Hola polinesios, ¿cómo están? Súper felices porque el día de hoy venimos a buscar nuestro arbolito navideño. Llegar acá fue como más de 2 horas y a Rafa le duelen las pompis. No aguanto de estar sentado. Hola. A ver, miren, nos van a dar esto. ¿Pistola? No es una pistola, es para cortar el árbol. Tenemos esta red, Es nuestro kit. son las instrucciones. Tenemos cuerda. Y esto que es para que no se maltrate el carro. Y algo súper importante, si vamos a cortar un árbol, necesitamos también plantar otro para que se mantenga todo en armonía. Así que también nos van a dar... ¿Cuántos días tienen de vida? ¡Ay, wow! 7 años para los árboles que vamos a cortar ahorita. Desde que empezamos el canal, estos árboles nacieron. Mira, qué bebés son. Bueno, ahora tenemos una disyuntiva, polinesios. Hay 2 tipos de árboles aquí. Uno que se llama árbol canadiense y otro se llama árbol vikingo. El vikingo es súper peludo, o sea, frondosito así. Y el canadiense es como los árboles artificiales. Así es. Y yo quiero canadiense. Karen, no sé qué quiere. Yo depende, es que si el vikingo suelta mucho pelito, yo creo que van a tener que ser el canadiense. Vamos a ponerles una encuesta en este momento para que ustedes nos digan cuál de los dos les gustan más. Este es el canadiense y este es el vikingo. Voten en la encuesta cuál les gusta más a ustedes. Estamos aquí en el carro recorriendo Porque es muy grande este lugar. y ya cuando encontremos nuestro árbol ideal, ahí nos vamos a detener. Ay, este está como que se murió así, no tiene ramas. Ese me gusta. ¿Viste? Vamos a dejar un ratito aquí a los bebés mientras vamos a escoger a su papá. Su papá. ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando para cortar el arbolito. Ay, no es cierto. ¿Es en serio? Traigo gorro de leñador, traigo mandil de leñador. Y te falta tu serrucho. Muy bien, Estoy ya lista. Voy a ir a cortar mis árboles de Navidad. Muy bien. Miren, este está chiquito, está frondoso. No te pases. Karen está súper así, ni siquiera tiene bombachito. A ver, Rafael. Ese está más bonito. Tiene como injertos. ¿Injertos? ¿De qué? Eso. Ay. ¿Ven? Bueno, vamos a seguir buscando. Este es bonito. Rafa, no tan anchos. ¿Pero por qué no anchos? Ari y Claire van a quitar todo esto con sus cuerpecitos. Al contrario, las ayudas a que se den masaje en sus cuerpecitos. Van a pasar por abajo del árbol, ya me las imagino así masajeándose. Claro, son expertas en eso. Es que ¿saben qué es lo que no me gusta del árbol vikingo? Las puntas. Hay un palo solo y el otro está bonito porque llega hasta arriba. Puedes poner algo súper padre. Sí, y todos están súper pelones los otros, no me Si gusta. yo me llevara un árbol a mi casa, si yo viviera sola, me llevaría el más feo porque es el que menos se llevaría. Así que yo me llevaría el más feo porque y lo haría más bonito. Qué buen pensamiento. Pero este es un árbol familiar. Y tiene que ser perfecto. Vamos a hacer una prueba para ver quién puede aguantar más adornos, porque eso es importante. ¿Qué están haciendo? ¿Es en serio esto? Unas esferas para ver qué tanto soportan los adornos. Vamos a hacer esto, vamos a adornar este que está aquí y después vamos a adornar el otro a ver cuál se ve mejor. Polinesios, aproveché y hice un Insta Stories. Si no me siguen, síganme. Les vamos a enseñar las 2 fotos en este momento. 1, 2, 3. Estas son las fotos. Vengan, hermanos, ya tenemos que hacer una elección. No, el canadiense. No, el vikingo. Se ve bien pelonchas. No, se ve real como un árbol debería de no, hay ser. que El acomodar otro es bien como las un esferas. pelucho. No, ¿qué es esto? Ya había ganado el canadiense. ¿Qué dijo? Pues la foto. A mí me gusta más cómo se ve el vikingo, pero de verdad yo creo que sí vamos a sufrir mucho porque no tiene tantas ramas. O sea, vean, 1, 2, contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y todos los adornos que le queramos poner. Vamos a la sección de los canadienses. ¡Vámonos! Polinesios, perdimos un serrucho y lo estamos buscando ahora. En todos los lugares que estábamos, no tenemos con qué cortar el árbol, no puede ser. ¡Ah! Aquí está, Dios. O sea, vean esto, con esto es lo que vamos a cortar. Lo recuperamos. Polinesios, aquí huele tan rico como si estuviera oliendo Navidad todo el tiempo. Me gustaría quedarme aquí a vivir. Polinesios,
Polinesios, estábamos buscando nuestro arbolito y ¿qué creen? Perdimos a Karen, se fue así como buscando. Y este lugar es gigante, o sea, de verdad es súper, súper grande. ¡Karen! ¿Qué vamos a hacer? No sé. ¡Karen! Solo se escuchan los pájaros. ¡Karen! ¡Ay! ¿Qué haces? Y conoce. ¿Ya? ¿En serio? ¿De qué tipo quieren? ¿A poco hay opciones? Dos opciones. Les voy a enseñar un canadiense que hasta lo marqué con mi serrucho. No, no es cierto, Karen ya perdió el árbol que había encontrado. ¿Por qué nos haces esto? Estamos subiendo la montaña para nada. Es que lo había marcado, pero parece que ya se curó. Pues ¿cuál era? Aquí está, vengan. A ver. 1, 2. Dice así. No me super encanta, pero No, está bonito. prefiero un vikingo, ya lo decidimos. ¿Cuándo decidimos? Lo decidí ahorita. Soy la señora de los árboles navideños. ¿Me puede buscar el más feo y chiquito que encuentre? Encontré nuestro vikingo. ¿Cuál es? ¿Es en serio, Ana? Ven a ver esto, Leslie. No voy a ir a buscar otro. Está súper feo, flaco, alto. ¿Qué dijiste que está aquí? Está preciosísimo, súper alto y súper delgado. Ay, se parece a ti, hermano. ¿Qué prefieren? ¿Un árbol así gordo o uno más alto, esbelti, que se vea bonito? Ay, yo voy al gordo. Ya encontramos el árbol. El perfecto, Polinesios, que es este que está aquí. Lo malo de este es... La basura que genera. El otro no hace tanta basura por todos Entonces, lados. ¿seguros este? Ay, no, yo no voy a decidir. No, tienes que votar. O te cortamos el pelo. No. ¡Ay! Espérate. Ahí está. ¡Me asusté! Pero yo ni fui. ¿Por qué me haces a mí? Los dos. ¡Voten! Digo que sí, ya. Oigan, ¿qué creen? Ay, no, a ver. Yo primero quería un canadiense y Karen quería un vikingo. Ya que accedí, entonces Karen dice: ah, yo ahora quiero un canadiense. Y se tira al suelo. Me he hecho la idea. O sea, es que tira un buen de basura. ¿Por eso estás en el suelo? Porque ya me harté. Es la cosa más problemática. Yo quiero ese que está ahí porque está precioso. Y Karen quiere ese que está ahí porque está gordo. Muy grande, Karen, no. Sí, no. Es... Los odio. Vamos a cortar Tenemos árbol navideño y es este. Muy bien. Y canadiense por mí. Vengan, Polinesios. El perfecto árbol navideño para estas fechas es el que puedes cortar junto a tu familia. Ay, no es el imperfecto árbol. Árbol imperfecto seco. Vengan todos por sus árboles navideños. Y un Bueno. zoom en este momento. Hermano, este es el poder donde demuestras que tienes musculitos. Musculote. ¿no? Leslie. Ahí va a caer ya. Espérense, estoy aquí abajo. No, déjate, Leslie. ¡A él! ¡Se está yendo! El cuchillo sigue atrapado, no se cortó la última parte. ¡Ah! Se desgarró. ¿Qué hacemos? ¡De acá! ¿Cuánta tierra? Vengan a ver cómo quedó esto, o sea. Unos tontos. A ver, yo les dije que lo detuvieran y entonces de repente se les sale de control y yo estoy allá abajo cortando. De este tamaño quedaría nuestro árbol justo. Dejamos esta parte de abajo. Iba a ser demasiado alto para nuestra casa. Entonces nos quedamos con esta parte que está súper bonita. Y ahora viene lo mejor. Karen y Leslie van a reforestar lo que acaban de destruir. ¿Sí? También. Yo voy a detener aquí mientras ustedes reforestan. Aquí están los árboles que nos dieron. Y dice una cosa súper padre. Dice: soy tu arbolito, cuídame. Quítame el plástico negro y plántame en un buen lugar. Soy un árbol muy majestuoso que crece en los bosques. Ahí está. Este bello árbol lo podrá cortar algún polinesio dentro de 6 años. Y Karen, ¿cómo vas con tu hoyo? Ya, ahí está. ¿Ya está? Una lombriz. Ay, guácala. ¿Dónde? Yo lo voy a agarrar aquí para que quede derechito todo. Listo, polinesios, nuestro segundo árbol. Voy a hacer Perfecto. Y este, polinesios, es el mío. Espero que tenga una lombriz como el de Karen. Quiero ver vida dentro de la vida. Wow, vean todas sus raíces. Está súper bueno, va a crecer muy grande. Vamos. Listo, polinesios, y ya quedó, ya están nuestros 3 arbolitos. Ahora es momento de llevarnos el otro, el grande, al auto, que eso va a ser una aventura. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Hay que ver que no se llama ejercicio y Karen no. And a Happy New Year. Siguiente estación de cortar el árbol, la malla. Tenemos empaquetado ahora nuestro árbol
arbolito. Ahí está. Somos unos expertos de verdad en ¿Y esto, esto ¿no? para qué nos sirve? Para amarrarlo al techo, ¿no? Sí, vamos a amarrar al techo. Vamos a subir esto, pero Leslie le va a dar la vuelta al carro para que sea más fácil. ¡Vámonos, Leslie! ¡No! Oh, ¡me quieres tirar! Si me caigo me puedo lastimar durísimo. Estamos en el Titanic de bosque. ¡Frénate, Leslie! ¡Duro! Ya, vamos a ponerlo. Vamos a subir el árbol. Yo ya fui a comprar todas las cosas. Sí, porque no teníamos base. Te dan un instructivo por cómo debes de hacerlo y te dan esta cubeta porque tu árbol está vivo. Entonces llegando a casa tenemos que cortar 2 centímetros del tronco y ponerlo aquí en agua. Giren, 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 niñas. ¿Qué onda? Vamos. Ahí está. ¡Es atrapada! ¡Es atrapada! Cuidado, se cae. Eso lo hemos logrado. No logrado, tú no hiciste nada. Pero lo hemos logrado. El primer paso para colocar la base es tener una hermana ingeniera. Que la tienes ahora. ¡Ah! ¡Le pegaste los polinesios en su cara! Perdónenme. Ahora vamos a usar este balde. Tenemos que ponerle agua para que el árbol pueda seguir verde durante mucho tiempo. ¡Qué cosita! Vamos, vamos. Ahí está. Ok. Ya que tenemos esto, sigue poner el árbol ahí. Pídele a tu ayudante que tome el árbol del tronco y con cuidado coloque que esté bien centrado en la punta del clavo. No trates de introducir el clavo en el tronco del árbol. El clavo solo sirve para que el tronco no quede pegado a la cubeta. Wow. El clavo no se entierra en el tronco, nada más es como una cosa que va a ayudar ahí a mantenerlo flotando. Ahora tenemos que amarrar una cadena y estos troncos es para hacer soporte, como una palanca. Oye, Karen, ¿fuiste niña exploradora? No. Espero que hagas muy buenos nudos porque si no nuestra base se puede caer. Llegó el momento que tantos estábamos esperando. ¿La soltó? Sí, suéltalo. Si lo hicieron bien, eso se tiene que mantener. 1, 2, 3. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo logramos! Karen y Leslie, háganos el gran honor. Ahí está, lo estamos quitando. Leslie, te adoraste ahí arriba. Leslie. Vamos, 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 vamos. Tan, 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 tan. Y polinesios, tenemos árbol de Navidad. Polinesios, todavía está súper, súper bonito este árbol. Fue buena elección el canadiense. Muy bien. Muy bien, lo logramos. ¿Qué pasó? Estoy haciendo podaje. ¿Qué estás quitando? Esto que arrastra. Muy ahí bien. está. ¿Les gusta? Sí, se ve mejor. Antes de terminar esto. ¿Qué hace Yadi? Eso es una tetera, Leslie. Esperen, esperen, no vemos. Polinesios se quieren asomar. Ahí está. Esperamos que les haya gustado muchísimo este vlog. Nos vemos en el siguiente.